Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sole. Hago videos sobre motivación, amor propio, desarrollo personal. Y hoy les voy a contar un poco algo que me han preguntado mucho. Sobre todo en Instagram, que es donde ahora mismo tengo como más tracción. Me han preguntado mucho cómo bajé de peso, qué hice para lograr estar como estoy ahora, que me siento mucho mejor. Porque sobre todo mucha la gente que me sigue eran personas que me veían de, no sé, del colegio o a lo mejor me conocieron cuando era más pequeña y ahora es como, uy, que está bien y toda la cosa. Entonces quise hacer este video más que nada para contarles cómo lo hice. Yo bajé 10 kilos en 3 meses y lo he mantenido durante estos 2 años. Los cambios han sido porque, no sé, me fui de vacaciones o estuve súper relajada con comer durante harto tiempo, algo así, pero la verdad es que los hábitos se mantienen y por eso mismo sigo súper similar a cuando ya logré como mi meta de peso de ese tiempo. En este video pretendo contar un poco más de mi historia en general sobre imagen corporal, cómo llegué a ese punto y después qué cosas hice para lograrlo y qué cosas a lo mejor a ustedes les pueden servir para bajar de peso si están hace tiempo intentando a lo mejor y no lo han logrado. A lo mejor algo de lo que yo hice les puede resonar y puede hacer toda la diferencia para poder empezar su camino. Cuando pequeña era súper activa. Era una niña de esas que salen a la calle a jugar, que ahora todos critican a los niños que no salen a jugar en la calle. Bueno, yo era de esas niñas que salían a jugar en la calle. De hecho, mi mayor problema era que me perdía porque no sabían dónde estaba. Siempre estaba en algún deporte, alguna cosa. Bueno, mi mayor petición de Navidad o de no sé qué eran, no sé, esa cosita para saltar, esa cosita para hacer hula hula, para esta pelota para jugar de esto, para jugar de esto otro. Y de hecho, como que yo era como la líder de todos los deportes que queríamos hacer, de todas las cosas que queríamos inventar y cosas así. Entonces me la pasaba haciendo deporte todo el día. El tema es que yo también siempre he sido demasiado dulcera. Es algo que yo creo que nunca me va a dejar. Es algo que es parte de mí. Cuando estaba en esa edad, que es un tiempo en el que uno está súper influenciable, yo seguía viendo una y otra vez a todas las mujeres en mi vida haciendo dietas súper famosas que aparecían en las revistas o aparecían en alguna parte de, no sé, el matinal o algo así. Y era la dieta de la manzana, la dieta de las proteínas, la dieta de baja todo en 3 días, cosas así. Y la verdad es que en ese tiempo no me daba mucha cuenta, pero estaba en cierta forma aprendiendo a que el bajar de peso era algo que tenía que sí o sí ser. O sea, sí o sí tenía que estar apuntando para allá y sí o sí tenía que ser flaca. Porque si no era flaca, no valía nada. Entonces eso igual empieza a jugar un poco con la imagen corporal y cómo uno se ve. El tema es que yo cuando chica era bastante flaca. Cuando era bastante activa, entonces era un palillo, básicamente. Pero todo empezó a cambiar cuando fui preadolescente. Cuando ya empezó a cambiar mi cuerpo desde un cuerpo de niña a un cuerpo un poco más ya transicionando hasta ser adolescente. Entonces ahí mis hábitos de comer dulces y de comer cosas empezaron a pasarme un poco la cuenta y sobre todo mentalmente mi familia siempre empezaba sin querer, porque ellos también tienen su historia de imagen corporal y cosas, no fue su culpa en el fondo. Empezaron a decirme como que cuidado con comer tantos dulces porque vas a engordar de una vez, como cuidado con no sé, comer demasiado pan porque el pan engorda. Y todas esas creencias que empiezan a traspasarse en el fondo. Y en ese tiempo está súper de moda que ahora igual un poco, pero en los matinales y cosas que de repente llevaban gente y empezaban a hablar de todas estas dietas y todas estas cosas y que cómo va a ser para verse como esta modelo y cosas así. Entonces, la verdad es que yo en ese tiempo tenía tantas ganas de ser como una súper estrella y me acuerdo muchas veces que me da un poco de pena. Pero muchas veces yo decía como, no sé, a mis papás, o en realidad a mis papás no tanto, pero no sé, a tíos, les decía como, yo quiero ser, no sé, una actriz famosa, y ellos me decían, ya, bueno, para ser una actriz famosa lo primero que tienes que hacer es ser flaca, porque si no eres flaca y no te sacan, no sé, esa pancita, no vas a ser nadie.
Entonces esas cosas realmente empiezan a afectar y empiezan a hacerte pensar que todo lo que quieres lograr está ligado necesariamente al peso. Pero como uno tampoco le enseñan a comer, porque a lo mejor tu familia o la gente cercana no tiene los hábitos que en el fondo llevan como a tener un cuerpo saludable y cosas así, es como un poco una misión imposible, es como que simplemente no eres suficiente. Entonces seguí con los años, seguí comiendo más o menos igual y empecé claramente a tener un cuerpo como menos activo, o sea, como menos en el fondo ideal para la sociedad. O sea, tenía como ya mi rollito, tenía como, a lo mejor era un poco más ancha para comparar con mis compañeras de curso o algo así. Y la verdad es que como uno cuando es pequeña se compara, yo constantemente sentía que no era suficiente para mis compañeros, porque no era suficientemente flaca. Y yo lo que yo no sabía, y que de hecho he conversado después, es que esas mismas compañeras que a lo mejor tenían un cuerpo súper delgado, a lo mejor también tenían desórdenes alimenticios. Entonces, la verdad es que fue un tiempo súper difícil. Y claro, yo creo que engordé más que nada por el estrés de engordar. No porque en realidad yo no supiera hacer ejercicio o no supiera de repente controlarme con la comida, sino que yo no me controlaba con la comida porque pensaba que lo estaba haciendo mal ya de lleno. De que era como un estrés comer. Porque todo lo que yo comía sentía que me iba a hacer gorda. Pero eso me daba estrés. Y entonces comía más. Y así se fue dando. Y de hecho creo que llegó como su punto como máximo. Cuando empecé ya, no sé, a los 15 años o algo así, a tener atracones. Y los atracones son como cuando uno come mucho y no puede parar de comer. No puede parar de comer y come y come y come hasta que ya físicamente te sientes mal. No es lo mismo que a lo mejor otros desórdenes alimenticios, pero como en los que, no sé, después alguien, no sé, vomita o se prohíbe comer o cosas así, pero sí es un desorden alimenticio y que de hecho está súper poco visibilizado. Estos atracones son como un ciclo que es muy difícil salir y que mucha gente, a lo mejor gente que me está viendo ahora, lo tiene. Ese desorden alimenticio en inglés se le llama binge eating disorder. Y eso es en el fondo tener atracones. Comer mucho hasta el nivel como comer emocionalmente. No es sobrecomer, es comer emocionalmente. Después sentirte culpable, horrible, y después restringirte. Como que hoy me porté tan mal, comí demasiado, no sé qué, cómo soy así, y te sientes como un poco asqueada contigo mismo, y después vuelves a restringirte. Y esa restricción te genera tanta ansiedad que vuelves al ciclo. Vuelves a comer emocionalmente, vuelves a restringirte y así. Y eso está súper normalizado en realidad. Como que si hablamos con otras personas como, ay, es que a mí me da mucha ansiedad y como y después trato de hacer dieta y después me da ansiedad. Pero en realidad es un desorden alimenticio. Y solamente se quita, o sea, obviamente lo puedes hacer con profesionales o puedes hacer un trabajo interno también de relajar todas esas cosas externas que te están diciendo de que comer tiene culpa y de que comer en el fondo es algo que tienes como que prohibir. Cuando uno genera tanto misticismo con algo, en realidad como que te da más ganas de hacerlo y te genera culpa y esas cosas como que van generando el ciclo. Y más que, porque yo no soy una profesional de la salud mental, o sea, no soy como alguien que te pueda dar un diagnóstico ni nada, sería muy bueno que si en caso de que lo tengas, lo hables con alguien o lo revises de una forma más profesional. Porque en este momento no te puedo dar como tu solución al problema, pero en ese momento lo que a mí me sirvió fue empezar como un camino de amor propio, un camino de aceptarme un poco como era y de hacer cosas, pero eso fue lo que me funcionó a mí y a lo mejor para ese problema que es tan grave sería bueno buscar por otros tipos de profesionales. Bueno, después de eso seguí en el fondo tratando de sanar un poco eso y no se sanó hasta que llegué a mi punto máximo de subida de peso, que fue cuando entré a la universidad. Intenté muchas veces, como ya les había dicho, hacer dietas y fallaba, hacía dietas y fallaba. Y un poco seguí este ciclo hasta que
que ya llegué a la universidad y en la universidad habían tantos estímulos como de comer cosas chatarra o cosas así, que llegó un punto en el que me sentía como que no era yo. Me sentía como que me miraba al espejo y no era yo, pues me sentía como que no me gustaba, me sentía incómoda con mi cuerpo, ya las cosas no me quedaban tan bien como antes, tampoco tenía mucha ropa en ese tiempo, pero sentía que todo me quedaba mal. De hecho, me acuerdo que mis compañeros de universidad típico primer año de universidad, todo el mundo estaba coqueteando con todo el mundo y como que se estaban formando pareja y cosas, y yo empecé a sentir como que era invisible, como que a lo mejor a mí me gustaba alguien y no sé, pues le gustaba a mi amiga, que yo en ese tiempo lo decía como, ay, pucha, ella es bonita y delgada y yo soy así, no sé qué. Y la verdad es que más que esté mal ser como, a lo mejor estar con cierto sobrepeso o alguna cosa, es un tema de cómo yo me sentía. Porque si yo en ese tiempo hubiese sentido que estaba bien, o sea, como que me sentía bien en ese cuerpo, yo a lo mejor hubiese sido como la bomba, o sea, me hubiesen gustado, o sea, le hubiese gustado a todo el mundo. Pero era un tema como de que yo no me sentía bien, de que yo no me sentía cómoda con quién era ni nada. Entonces tenía que hacer un cambio. Y en ese tiempo fue como el inicio de qué es lo que de mi cambio. Fue como el primer acercamiento a hacer ejercicio de nuevo y a comer mejor. Y lo que hice fue empezar a investigar en internet, así como videos como este, y me puse a ver mi historia de baja de peso, cómo bajé tantos kilos en tantos meses, y surfeando un poco en la información, porque hay mucha información de este tema, empecé a darme cuenta que había cosas más sanas que hacer y otras que eran como más sensacionalistas. Porque todos hoy podemos ir y encontrar un té mágico de cómo bajar de peso en 3 días y no sé qué. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta de que en realidad no había como un secreto para bajar de peso y no era como algo tan así como el quick fix, que es como algo que podéis cambiar rápidamente. Entonces me empecé a educar en qué significaba la comida, cuáles eran los macronutrientes, qué significaba las porciones, las calorías, qué era lo que realmente te hacía bajar de peso. Y eso fue como un poco lo que me cambió la mentalidad y empecé a hacer como un poco una dieta. Esa dieta, la verdad es que me sirvió más que nada para empezar a conocer el mundo del fitness y todo, pero fui muy estricta, la verdad. Ese fue como el mayor tema, el tema al respecto. No me dejaba ni comer como pastel en mi cumpleaños. Ese fue como un momento en el que yo estaba tan asqueada con cómo me sentía, que necesitaba un cambio así como urgente. Y ese cambio ahora lo hice de una forma más sana. Ya no fue como solo dejar de comer, restringirme, no comer nada, sino que fue comer mejor. Ya priorizaba la proteína y cosas que a lo mejor les voy a contar un poco después. Pero ya pasaba un poco al extremo. No me dejaba comer nada fuera de la dieta. Y nada que no fuera sano. Eso hizo que cuando yo dejé como vida sana un poco, porque tuve buenas vacaciones o porque tenía el examen de grado o alguna cosa así, los efectos como que rebotaron un poco. Esa restricción lo que hizo fue que poco a poco yo ya no pudiera soportarlo más, porque la vida es compleja. O sea, uno tiene cumpleaños, uno tiene vacaciones, tiene cosas. Entonces inevitablemente tuve que ir transando esa vida sana, estricta que tenía, y pasar un poco al descontrol de nuevo. Y o sea, a lo mejor como sabía comer un poco, estuve subiendo como un poco más paulatino. Pero la verdad es que como no había aprendido a balancear una vida saludable, me vi a inicios de la pandemia en el 2020 en el mayor peso que había tenido en toda mi vida. Me acuerdo que fui a una farmacia acá en Chile y como en las farmacias tenemos pesas, balanzas. Y yo fui a una farmacia porque en ese tiempo era como que estábamos en una salida de pandemia, pero no era que se haya acabado la pandemia, como ya hemos visto, pero
era como un poco de receso. Entonces ya podía salir. Y fui a ver en una de esas farmacias y me fui a pesar y pesaba 78 kilos. Los kilos no son estándar, o sea, no es como que 78 kilos es malo y 68 kilos es bueno, sino que para mí, mi altura, mi musculatura, todo lo que soy, 78 era mucho. Era mucho sobre todo porque yo nunca había visto ese número en una balanza. Para mí todavía quedaba como esa sensación de que pesaba 60 kilos cuando era adolescente y ver 78 era como que, ¿qué? Eso no es verdad. Y fui a otra farmacia porque me rehusaba a pensar de que pesaba 78 kilos y fui a otra farmacia, me volví a pesar y me di cuenta de que sí pesaba 78 kilos. De hecho, la segunda balanza era como 78 kilos como algo. Entonces, hoy no... Fue como súper desesperante en ese momento y dije ya, nunca más voy a ver ese número en la balanza. Y ese fue el momento en el que cambió todo. Lo primero que hice, como ya sabía, conocía un poco de cosas, empecé con contar calorías. La verdad es que, como acá les voy a contar un poco de cómo funciona el bajar de peso. Bajar de peso tiene varias aristas. No es algo que sea como tan, haz esto y listo. No es como solo, como todos dicen, cerrar la boca y hacer más ejercicio. No es tan así. Pero sí funciona con algunos principios. Por ejemplo, para tú bajar de peso, y sobre todo bajar de peso, tienes que sí o sí estar en un déficit calórico. Si tu cuerpo gasta 2000 calorías diarias, con lo que haces normalmente y todo, tienes que estar menor a eso en tu consumo, en el fondo en tu balance energético de ese día, para poder bajar de peso. Ese balance energético menor se puede hacer a través de comer menos calorías o de hacer más ejercicio. Y en general tiende a ser más fácil bajar por el lado de la comida más que con el ejercicio, porque el ejercicio normalmente quema calorías, pero no tantas como uno pensaría. No es como que uno se puede ir a comer una hamburguesa y después ir al gimnasio y eso se netea. No está así. Entonces la verdad es que lo que yo hice fue empezar a contar calorías. Fue algo súper tedioso, la verdad. Es algo que tienes que hacer en caso de que te funcione, porque hay otras alternativas que yo voy a contar más adelante. Pero en ese momento, como era pandemia, no tenía mucha plata, lo que hice fue buscar una aplicación que contaba las calorías diarias y también veía los macronutrientes. Los macronutrientes es algo que uno tiene que tomar en consideración, porque también juegan, más que en cuánto bajas, juegan en la parte de cómo uno baja. Cuando tú bajas de peso, lo que quieres hacer es bajar grasa, no quieres bajar músculo, porque el músculo gasta calorías. El músculo en el fondo como que aumenta el metabolismo. Nuevamente, no soy un profesional de la salud y no tengo total autoridad sobre esto, pero he hecho mucha investigación y todos concluyen que en realidad el músculo es de vital importancia para bajar de peso y mantenerlo abajo. Porque cuando tú bajas de peso y lo haces como con cualquier cosa y solamente generas un déficit calórico, pasa que uno como que se vuelve como flaco así, fufo, porque no tienes forma física. Y aparte, como no tienes forma física, después empiezas a comer normal y subes todo de nuevo. Y eso era un poco lo que hice al principio. Cuando yo bajé de peso la vez anterior, había bajado un poco como mi consumo general de comida, pero no había distinguido tanto el tema de las proteínas y el tema de los carbohidratos. Los macronutrientes, un poco en corto, son 3. Son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Y para bajar de peso es súper importante que uno tenga un consumo de proteína suficiente. Y en ese tiempo la aplicación me calculaba más o menos cuántas proteínas tenía que consumir en ese momento para poder bajar grasa y no bajar grasa y músculo. Porque quería mantener el músculo bien para poder tener esto a largo plazo. Entonces, estuve con esa aplicación al principio que yo usé, Likesu, que es una aplicación más que nada extranjera. Pero he visto que acá en Chile usan mucho MyFitnessPal,
De hecho, por ejemplo, vi ayer creo que a Rey Alcalde, que es un influencer que normalmente habla sobre temas de bajar de peso, y él usa esa aplicación. Entonces igual si es que quieren hacerlo es una opción. Entonces con esto fue súper latoso porque uno tiene que pesar la comida y tiene que registrar. Y así fue como bajé en los primeros, no sé, 3 kilos, 4 kilos en menos de un mes y medio, algo así. Porque yo venía comiendo tan mal, venía como de una situación como tan desordenada, que cuando yo me empecé a ordenar, mi cuerpo como que sacó como el agua, sacó todas las cosas extra que tenía y bajé súper rápido. Los primeros, yo creo que de hecho fueron como 4 o 5 kilos, que los bajé como en un mes y medio. Después de eso yo me di cuenta de que contar calorías iba a ser algo que no iba a ser muy sostenible para mí, de la forma que yo soy, para siempre. Entonces tenía que aprender a comer. Y para aprender a comer, y qué porciones tenía que comer en el día a día, fui a una nutrióloga. Y la nutrióloga me dio como porciones. No sé, tienes que comer 2 lácteos, 4 proteínas, tienes que comer 5 frutas, no sé, y así. Y yo tenía como mi lista y de esa habían equivalencias. La verdad es que la mayoría de las nutriólogas o nutricionistas en Chile usan ese método ahora. Porque antes, yo me acuerdo que era como que la nutricionista te decía, tienes que comer 100 gramos de salmón con este queso crema de tal marca y no sé qué cosa y no sé qué cosa. Y era como súper específico. Y uno tenía como que estar pensando, ay, pucha, no compré salmón, entonces ¿qué voy a hacer? Y bueno, esto es lo que ocupan ahora la mayoría, que es como en el fondo poner porciones. Y lo bueno de las porciones es que uno empieza como a visualizar cuánto es una porción de algo. Y después cuando ya no estás en la dieta, como que ya puedes aprender a comer, como que ya sabes comer. Entonces, más que nada lo que hice fue empezar con estas porciones y a hacer ejercicio, que es otro tema que es súper importante, que el ejercicio yo lo hice más que nada por placer, en realidad. Yo empecé a ver el ejercicio como algo que no necesariamente era para quemar calorías, sino que era algo que iba a aportar como a ser una persona saludable. Porque en realidad todo esto que estuve haciendo era porque yo quería ser un tipo de persona que hasta ese momento no había sido. Que es una persona saludable como las que yo veía, así que yo decía, a lo mejor son de otra clase social las personas saludables, a lo mejor nacieron así. Y yo lo que quería hacer al final era convertirme en una persona de ese estilo. Y el ejercicio era algo que la gente saludable hacía. Y como yo había estudiado bastante que el ejercicio no era la gran parte de bajar de peso, yo lo quería ver como algo que me iba a aportar, pero que yo no lo iba a considerar como algo necesario, así como de matarme 500 horas en el gimnasio para bajar de peso. Bueno, más que entrar en el detalle, que yo creo que puedo hacer otro video con respecto a las técnicas que usé para bajar de peso como en sí. Acá más que nada quería contar como mi historia y todo lo que significaba para mí el tema de la apariencia y de cómo me quería sentir. Y la verdad es que durante este tiempo lo que más cambió fue cómo me empecé a ver a mí misma. Yo cambié el hecho de querer ser flaca, porque para lograr todas las cosas tenías que ser flaca, a ser una persona saludable, porque ser una persona saludable se sentía bien para mí. Y cambié el hecho de querer ser perfecta y tener una talla específica a querer sentirme bien, a querer sentirme ágil. Yo me acuerdo de cuando empecé este cambio, yo lo que más decía era como quiero ser alguien que salte, que corra y que pueda así, y alguien que pueda usar un top en la calle y que no le dé vergüenza, cosas así de ese estilo. Y si uno lo piensa, la verdad es que uno lo puede hacer en varias tallas. No es como que sea específico de un peso específico. Pero sí, bajar estos 10 kilos que bajé en ese tiempo me ayudaron a cumplir todas esas cosas. Porque sí, un cuerpo de repente más delgado te hace sentir un poco más ágil. Y sobre todo cuando es más delgado del que tenías. Porque se siente como que tienes menos peso encima. Y es literal, en realidad tienes menos peso encima. Entonces te puedes mover con más facilidad y te empiezas a sentir mejor en tu ropa y cosas así. Yo voy a ser súper sincera con ustedes. Bajar de peso para mí fue súper incómodo. Fue súper incómodo.
Porque primero tuve que contar calorías. Y para mí contar calorías fue un tema súper incómodo, porque tenía que estar, cada vez que iba a comer, tenía que anotarlo. Después, para empezar a hacer ejercicio, era algo que no había hecho hace tiempo. Y como no lo había hecho hace tiempo, parecía como extraño y no sabía hacerlo bien. Y fue súper incómodo aprender a hacer ejercicio. Y fue súper incómodo, sobre todo, sentir que los resultados de repente no llegaban. Cuando yo pesaba 78 kilos y esperaba bajar de peso y quería como sentirme mejor, la verdad es que yo empecé a hacer todas estas cosas y yo no sabía que había bajado. Yo no sabía si es que estaba resultando o no estaba resultando. Me veía con 78 kilos, me sentía mal. La gente empezaba a hacer comentarios al respecto de por qué no me habían visto en harto tiempo y como que me decían, no, y está ahí cambiada, no sé, como que de repente la pandemia nos hizo acordar a todos o cosas así. Y me hacían notar que era así, entonces yo me sentía incómoda. Salía en las fotos con mi amiga y como que no me reconocía y cosas así. Y ya estaba comiendo sano. O sea, ya estaba empezando a comer sano y ya estaba haciendo cosas y estaba haciendo ejercicio. Y me seguía viendo así. Y me seguía sintiendo así. Entonces fue a lo mejor 2-3 semanas en las que no vi ningún cambio. Yo sentía que no había pasado nada. Como que no había ningún cambio y estaba pasándolo como a lo mejor era todo súper incómodo. Y yo seguía sin ver resultados. Entonces eso es algo que a lo mejor es necesario pasar. Y uno a veces quiere hacer las cosas como súper cómodamente y que todo sea fácil. Y las cosas a veces uno tiene que hacer las cosas difíciles, incluso cuando no sabe que las cosas están yendo bien. Y a veces uno siente que no están resultando y tiene que seguir igual. Entonces, por ejemplo, cuando empecé la nutrióloga también me pasó. Que yo ya había bajado un poco de peso, me sentía un poco mejor. Pero, de hecho, me había ido a pesar de nuevo, no sabía, pero cuando fui al nutriólogo ya me di cuenta que había bajado y pesaba como 74 kilos, 73 y algo. Y, qué bueno, no sé qué en ese momento. Pero yo me seguía sintiendo como no en mi momento ideal. El cambio no lo había visto tan drásticamente como todavía en ropa o cosas así. Y me acuerdo que el primer mes que fui, o sea, como creo que el primer pesaje, no me acuerdo si fue un poco antes de un mes, yo ni siquiera se había movido la balanza. No sé si fue un tema como a lo mejor que estaba en mi periodo o algo. Pero fui y no se había movido la balanza y yo llevaba 2 semanas esforzándome mucho. Y en ese momento yo pude haber dicho, filo, ya fue, no lo hice bien, no lo logré, no sé qué, porque esto no está funcionando. Y eso nos pasa mucho, que es como que llevamos 2 semanas, queremos hacer algo y no está funcionando, al parecer. Y lo dejamos. Y en ese momento yo dije no, porque esto es lo que yo de verdad quiero hacer. Y cuando hice el segundo pesaje fue como si hubiese bajado por los 2. Finalmente como que uno tiene que seguir, incluso cuando income, incluso cuando las cosas parece que no están yendo tan bien, porque a veces simplemente falta un poquito de tiempo. Entonces, más que nada es como contarles de que, claro, es posible. Yo no vengo de una familia que en realidad sea experta en temas de comer saludable o de hacer ejercicio. De hecho, mi mamá está haciendo ejercicio ahora después de mucho tiempo sin haber hecho nada. Y no vengo como de una familia que es obvio comer sano y hacer ejercicio. Y aún así pude bajar 10 kilos y mantenerlo durante estos 2 años. Y todavía tengo más metas de baja de peso y más metas como con respecto a mi cuerpo. Pero a lo que voy es que se puede. Se puede siempre, solamente hay que ser paciente. Hay que seguir, incluso cuando uno no ve los resultados al tiro. Y de repente guardan este video o vean otros a lo mejor también sobre esto para tenerlo en el momento en el que estuvieron, no sé, 2-3 semanas intentando hacer algo, no funcionó y tienen que seguir haciéndolo, pero ya no tienen motivación. De repente vean este tipo de videos y dense cuenta que a lo mejor no es un proceso como lineal, no es un proceso fácil, pero que al final sí vale la pena. Yo siempre quise hacer este video. Cuando estaba en 78 kilos veía estos videos y decía, uy, voy a guardar estas fotos porque a lo mejor los voy a ocupar cuando baje de peso. Y aquí estoy. Entonces al final es un tema de ponerle ganas, de seguir, porque es posible. Y yo sé, y creo que ustedes también lo van a hacer. Así que
no lo vean como un tema de bajar ciertos kilos porque yo bajé ciertos kilos, sino de volver a estar conformes con quienes son y generar esto como un cambio de amor propio, como un cambio para ustedes sentirse mejor. Porque no está mal ser de cierta talla o de otra, pero sí está mal sentirse mal y no hacer nada al respecto. Así que un besito, les quería contar mi historia para que tengan un poco de motivación. Bueno, yo tengo más videos de motivación y desarrollo personal acá y en Instagram, por si me quieren seguir, por si quieren suscribirse a este canal. Y nos vemos en otros videitos. Voy a tratar de hacer un video sobre cómo bajar de peso, para que así tengan todos los tips y todas las cosas que usé, que a lo mejor no pude hablar un poco a la rápida, pero ahí me puedo explayar un poco más. Así que nos vemos y espero que les haya gustado.